Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 1 de mayo de 2022. En esta ocasión retransmitiendo de Villajoyosa, a 11 kilómetros de mi casa, desde una playa que se llama la playa del Espuntes del Moro. Voy a compartir con vosotros este quinto capítulo, esta quinta entrega sobre el estudio que estamos haciendo sobre el libro del Apocalipsis. Y en esta ocasión voy a leer Apocalipsis 2 desde el 8 al 11. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la muerte segunda. Bueno, en este paraje maravilloso de Villajoyosa, en esta quinta entrega sobre este estudio del libro del Apocalipsis, como siempre es el Señor Jesucristo el que da el mensaje, ¿no? El que da el mensaje. Dice el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Sabemos que Jesús murió, pero también resucitó. Es el que da el mensaje a esta ciudad de Esmirna, una ciudad en Asia, que era muy próxima vecina a Éfeso y competía con ella en prosperidad. Tenía un puerto muy importante donde era punto de paso para tráfico de mercancías. Tenía por tanto mucha prosperidad y fue una ciudad que creo que fue fundada alrededor del 1600 antes de Cristo, más o menos por ahí, o el 1200, no recuerdo, o el 1600 creo, y fue destruida alrededor del 1200 antes de Cristo y luego fue reconstruida, fue destruida y fue reconstruida. De alguna forma la ciudad murió y la ciudad volvió a resurgir. Una ciudad, por lo tanto, próspera. Y aquí le está diciendo Jesús que tú eres pobre. Le está diciendo yo conozco tus obras, Jesús lo conoce todo, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ellos eran pobres en cuanto a lo material. En aquel tiempo se había desatado una persecución contra los cristianos. Los romanos eran más o menos tolerantes, pero los judíos, muchos judíos que no habían creído en Jesús, algunos sí, desataron e instaron a las autoridades romanas a perseguir a los cristianos. Entonces ellos construyeron un templo en favor de una diosa que se inventaron, le llamaron la diosa Roma, y empezaron a exigir adoración para el emperador que en aquel entonces era el emperador Tiberio César. De tal manera que los judíos estaban exentos de la adoración a Tiberio César, pero los que no eran judíos tenían que adorar al emperador romano, y los cristianos, por tanto, no estaban exentos de esta adoración, por lo cual, si se negaban, eran perseguidos
y eran metidos en la cárcel y en algún caso de ellos muertos por no adorar a la imagen y al emperador Tiberio César. Le dice Jesús: no tengas temor de lo que has de padecer, porque aquí el diablo va a enviar a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. O sea, por un tiempo iban a tener tribulación. Y claro, los cristianos no podían adorar a Tiberio César ni a la diosa Roma, porque, bueno, los cristianos solamente adoramos a Dios, creemos en Jesús y creemos en Dios, solamente adoramos a Dios y a Jesús. Y de tal manera que los que no creían, los que no adoraban al emperador, efectivamente fueron encarcelados. Y en algún caso, como en el caso de Policarpo, que fue un discípulo, creo que del apóstol Juan, fue apresado, y en realidad las autoridades romanas no querían matarlo, fue finalmente quemado. Y le dijeron a Policarpo que si renunciaba a Jesús y adoraba al César, sería librado de la muerte. Y él contestó que no iba a renunciar a Jesús, el cual le había hecho tanto bien. Y fue quemado. Fue uno de los mártires más famosos después de los apóstoles, Policarpo. Y esto es un poco la historia de la iglesia en Esmirna. Si nos damos cuenta, es una iglesia, juntamente con la última, que es la iglesia de Filadelfia, sobre la que el Señor no tiene ninguna queja, no tiene nada en contra de ellos. Y fue una iglesia, por lo tanto, ejemplar, que, como hemos dicho, eran pobres en cuanto a lo material. Muchos de ellos perdieron su empleo por ser cristianos, vivían con lo justo, pero eran ricos en cuanto a lo espiritual, porque tenían a Jesús en su corazón y el gozo de ser hijos de Dios. Y al final termina este mensaje a la iglesia de Esmirna diciendo que al que venciere no le hará daño la segunda muerte. La segunda muerte, evidentemente, se refiere a la muerte espiritual, la muerte eterna del alma, que es la peor, porque todos morimos, todos moriremos, pero podemos tener vida eterna si creemos en Jesús. Podemos tomar una lección muy grande de esta iglesia de Esmirna, porque ellos fueron valientes, ellos no se inclinaron ante la diosa Roma, no se inclinaron a la adoración de Tiberio César, no cedieron ante la presión de los judíos, a los que aquí llama falsamente judíos. No son judíos sino sinagoga de Satanás, aquellos que aun siendo judíos, pero se habían confabulado y estaban en contra de los cristianos. Había algunos judíos que sí creyeron en Jesús y que sí se hicieron cristianos. Por lo tanto, tenemos que tomar ejemplo de la valentía que tuvieron la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia, y pensar que si tenemos que decidir entre lo material y lo espiritual, entre las riquezas o Cristo, siempre es mejor escoger a Cristo, porque al final todos moriremos. Y como Policarpo no estimó su vida, sino que prefirió morir por causa de Cristo, así el mensaje de esta tarde es que decidamos escoger a Cristo. Si aún no crees en Jesucristo, te invito a que le aceptes como tu único y suficiente Salvador, que le pidas perdón por tus pecados. Todos somos pecados, te arrepientas y le digas a Jesús: entra en mi corazón, te acepto como mi Salvador y mi Señor, y Él te da vida eterna, te dará vida eterna. Bueno, pues desde este paraje de
de la playa del Espunte del Moro en Villajoyosa, me despido de vosotros hasta un próximo vídeo. Buenas tardes.